A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Dicen que para conocer a un hombre, lo mejor no es darle pesares, sino poderes, porque cuando un humano tiene gran poder, descubre su verdadera personalidad. Y en Francia, en el siglo XVI, hubo un hombre rico que cuando su hijo nació, pidió que los pobres del pueblo estuvieran en su bautizo para que lo cargaran en aquel momento. Así, mi hijo, dijo el padre del niño, cuando sea mayor entenderá que en el mundo existen otros diferentes a él y aprenderá a respetarlos. El niño se llamaba Michel de Montaigne y tuvo la más exquisita formación para alguien de su época. Cuando Montaigne creció, se convirtió en un intelectual de avanzada para su época, en la cual los humanos se mataban por asuntos religiosos. Montaigne predicó el escepticismo como forma de alcanzar la verdad y el entender al otro, dedicando lo mejor de nuestra capacidad crítica hacia nosotros mismos. Y sobre el descubrimiento de América, Montaigne era crítico y decía: algunos creen haber encontrado el paraíso terrenal, y la conquista religiosa de aquellas tierras las ha convertido en un infierno. No deja de sorprender que nuestros europeos se sientan más horrorizados por los dioses de esos amerindios que por las torturas y el exterminio que les estamos causando en nombre de la religión y la civilización. Michel de Montaigne, el hombre que fue respetado por católicos y protestantes, estaba muriendo un día como hoy, 13 de septiembre de 1592. Y nos dejó una huella de lo que alguna vez deberíamos llegar a ser los humanos. Seres racionales, libres de fanatismos, buscadores de la ciencia y la verdad. Las principales noticias del día. Titulares. $700 millones recaudará reforma tributaria. Se empezarán a aplicar a todos los ecuatorianos la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir de enero. Prioridad de Guillermo Lasso lograr acuerdos de libre comercio con primeras 10 economías del mundo. En manos del Tribunal Contencioso Electoral los derechos políticos de Yunda. Centros de salud asumirán la vacunación por el COVID-19. Vida y Tecnología tratará el tema virus en las pymes. En el segmento de opinión, las medallas olímpicas. En política internacional, 20 años. Los editoriales serán de Fernando Balseca, La ocupación correísta, Martín Pallares, el Tribunal Contencioso Electoral no se atreve a sacar a Yunda, Roberto Aguilar, El arte del encubrimiento, José Hernández, ¿Ecuador es un país capitalista? Noticias del día con Carla Sánchez. $700 millones recaudará reforma tributaria. El presidente Guillermo Lasso confirmó que espera lograr $700 millones adicionales en nuevos ingresos en el 2021, equivalentes al 0,7% del Producto Interno Bruto PIB, como resultado de la reforma tributaria. El jefe de Estado insistió en que ese monto refleja una mejor negociación con el Fondo Monetario Internacional, FMI, con el cual firmó un acuerdo esta semana. El gobierno anterior dijo que había acordado al inicio una meta de nuevos ingresos tributarios de $2.500 millones, pero hoy será menor. Hubo una flexibilización en la aceptación de parte del organismo. Las condiciones de Ecuador son distintas hoy, dijo Lasso. Para lograr estos ingresos, Lasso señaló que no se afectará a la mayoría de personas, sino que se enfocará en quienes tienen mayores ingresos. Son impuestos focalizados apenas al 4% de la población, dijo. El ministro de Economía, Simón Cueva, señaló que existen grandes desigualdades socioeconómicas que crecieron con la pandemia. Para reflejar la situación, Cueva explicó que apenas el 4% de la población trabajadora gana más de $1.000 y es ahí donde se pondrá atención para las medidas. El gobierno aún no ha dado a conocer qué tipo de impuestos serán, pero según expertos, existen 3 alternativas que para ese grupo poblacional generen mayores ingresos al fisco.
La primera es una reducción del gasto tributario, es decir, de los beneficios e incentivos que tienen los contribuyentes. El abogado tributista Carlos Licto señaló que la revisión puede ir por reducir o limitar las deducciones de gastos personales para la declaración del impuesto a la renta. Sin embargo, señaló que la medida podría afectar sobre todo a la clase media, ya que actualmente la deducción no aplica para personas que tienen ingresos anuales de $100,000 en adelante. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro, señaló que el monto por estas deducciones se ha incrementado constantemente desde el 2011 hasta el 2019, aproximadamente un 1,7% del PIB al 3,6%, afirmó. La segunda alternativa para conseguir ingresos de la clase más pudiente es una contribución al ingreso. Sin embargo, para Licto, la reforma debe ir para quienes perciban ingresos mensuales superiores a $2.500. Por debajo de eso es una clase media que no tiene una capacidad contributiva alta, dijo. Finalmente, otra opción es una contribución sobre el patrimonio. En el país no existe actualmente un impuesto sobre este rubro. Sin embargo, en 2016, debido a la crisis económica producto del terremoto, se planteó una contribución única al patrimonio. Se empezarán a aplicar a todos los ecuatorianos la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a partir de enero. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, resaltó que ha logrado llevar a cabo la más grande movilización logística de los últimos tiempos en el país, gracias al apoyo de vacunas de Estados Unidos, China, Rusia, España y Canadá. La diplomacia de las vacunas no es sino un contacto directo, frontal y permanente con países amigos como los Estados Unidos, la China, Rusia, el apoyo de España y Canadá, manifestó el mandatario ecuatoriano en una entrevista con EFE en el Palacio de Carondelet en Quito. Lasso detalló que Estados Unidos donó alrededor del 10% de las vacunas requeridas. China proporcionó el 65% y que el gran esfuerzo en la vacunación masiva de la población, el 75% de la población ecuatoriana mayor de 16 años en 100 días, ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, destacó el récord mundial logrado el 15 de julio al vacunar al 2,5% de la población en un día y el 17 de agosto, cuando se aplicaron 407.530 segundas dosis. Cuando asumió funciones el actual ejecutivo ecuatoriano, apenas el 3% de la población ecuatoriana, 17 millones de habitantes, contaba con la pauta completa y el anterior gobierno dejó 1,8 millones de dosis. El ejecutivo no descarta que puedan llegarse a fabricar vacunas en Ecuador y para ello se analiza el restablecimiento del Centro Izquieta Pérez, clausurado en 2012 por el gobierno de Rafael Correa. Hemos preparado un equipo técnico para iniciar toda la exploración de ese proyecto con dos alternativas, China o Rusia, indicó sobre esa publicidad de llevar a cabo un laboratorio para Ecuador. Ecuador es en la actualidad el tercer país suramericano con el mayor porcentaje de personas totalmente vacunadas después de Uruguay y Chile, según Bloomberg Vaccine Tracker, el quinto de todo el continente con el mayor número de dosis administradas por cada 100 personas, por encima de Estados Unidos, conforme a World Data. Prioridad de Guillermo Lasso: lograr acuerdos de libre comercio con primeras 10 economías del mundo. El presidente Guillermo Lasso tiene en la mira a las primeras 10 economías del mundo dentro de la estrategia comercial de su gobierno, que tiene como prioridad el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, en línea con una visión de integración latinoamericana que pasa por la inversión y el comercio. Nuestro objetivo es muy claro: suscribir acuerdos de libre comercio con las 10 economías más grandes del mundo, al menos. Esto incluye Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y también el grupo de Euroasia, aclaró el mandatario en una entrevista con EFE celebrada el pasado jueves en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito. Al reseñar que la economía ecuatoriana, en cierta medida complementaria a la de los Estados Unidos o China, resumió con la frase de más banano en el mundo son más empleos en el Ecuador, su política comercial de cara al exterior.
Desde mi punto de vista, el comercio y la inversión son dos elementos fundamentales para un proceso de integración dentro de América Latina y de América Latina con el mundo, apostilló. Ecuador mantiene acuerdos económicos con estos tres países y se encuentra en proceso de incorporación a la alianza, por lo que la venia comercial en México, que espera obtener antes de fin de año, se torna crucial para su ingreso como socio de pleno derecho a ese bloque, considerando la octava economía mundial. En el ámbito regional, Ecuador ostenta la presidencia de turno de la Comunidad Andina CAN, que reúne además a Bolivia, Colombia y Perú, una plataforma desde la que el gobierno de Lasso pretende darle un nuevo impulso a lo comercial más allá de lo político. Pienso que hacia esa línea también deberemos impulsar la CAN a efecto de que la Comunidad Andina de Naciones fortalezca estos criterios, estos conceptos de inversión y comercio, recalcó. En manos del TCE, los derechos políticos de Yunda. Los denunciantes Jessica Jaramillo y Sara Serrano expusieron las pruebas con las cuales consideran que Jorge Yunda cometió una infracción electoral muy grave, por lo que debería perder sus derechos políticos y tendría que abandonar su cargo. Fue la primera vez que González actuó en una audiencia relacionada con la remoción, pero tiene experiencia en justicia electoral. En 2012 fue parte del TCE y además se desempeñó como vocal en el Tribunal Supremo Electoral. Si bien en un inicio se dijo que los medios de comunicación podrían cubrir la diligencia, solo se permitió registrar el inicio de la misma. El juez a cargo, Arturo Cabrera, solicitó que los periodistas se retiraran de la sala para llevar el proceso a puerta cerrada. De parte de las denunciantes, la primera en actuar fue Jaramillo. La del jueves no fue la primera vez en la que la abogada de Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito enfrentó a la defensa de Yunda. Ella fue quien expuso las causales de remoción con la que se dio inicio a todo este proceso en la sesión del Consejo Metropolitano del 2 y 3 de junio pasados. La abogada centró sus argumentos en que la decisión del TCE del 1 de julio pasado tiene fuerza de sentencia y sin embargo fue incumplida. Presentó una línea de tiempo en la que se mostraba que Yunda no acató la sentencia entre el 8 y 15 de julio. En ese periodo la sentencia del TCE ya estaba ejecutoriada y la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez el 28 de junio no dejaba sin efecto la remoción. Como prueba del incumplimiento, presentó las convocatorias de Yunda a sesión del Consejo. Se mostró el llamado del 15 de julio en el que intentó tratar el cambio de los integrantes de las comisiones. La estrategia de la defensa de Yunda fue señalar que lo dicho por el TCE es una absolución y no una sentencia. González indicó que al ser una pregunta hecha al órgano de justicia electoral, no cabe el incumplimiento, porque el TCE no dispuso hacer algo. No hay un hecho que sea susceptible de incumplimientos de resolución y menos de sentencia. De hallarse el incumplimiento, el Código de la Democracia establece sanciones como la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años y una multa de 70 salarios básicos. En las afueras de la sala se dieron cita opositores a la gestión de Yunda, miembros de la plataforma. Todos por Quito pidieron respeto a la ciudad y que se resuelva la crisis de gobernabilidad. Los simpatizantes de Yunda, en cambio, protagonizaron una marcha. Cientos de personas recorrieron las calles del centro histórico con carteles de apoyo al alcalde. El TCE tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver la denuncia, contados desde el 13 de agosto pasado. Una vez que Cabrera emita su decisión, ambas partes podrán apelar. En este caso, la denuncia queda en manos del Pleno del TCE. Yunda ahora debe esperar la audiencia de lunes en la Corte Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección que solicitó. Centros de salud asumirán vacunación por COVID-19. Atrás quedaron las aglomeraciones y las largas filas en los centros de vacunación para esperar recibir una dosis contra el COVID-19. Una vez que se vacunó a 9,5 millones de personas en Ecuador, las vacunas contra el COVID-19 se aplicarán solo en los centros de salud a escala nacional a partir de este lunes 13 de septiembre.
Se suministrarán primeras dosis de AstraZeneca y de CanSino a quienes todavía no se han vacunado. Las segundas dosis de Pfizer y Sinovac se seguirán aplicando según el tiempo que corresponda, es decir, 28 días después de la primera inyección. Si bien el objetivo de vacunar a 9 millones de personas se cumplió, todavía no se ha conseguido la inmunidad de rebaño del 85% de la población vacunada establecida por la Organización Mundial de la Salud para controlar los contagios por COVID-19. 7 meses después de que inició la vacunación, no todos los que han recibido la primera dosis han completado el esquema, es decir, están parcialmente inmunizados. Por ejemplo, en el grupo de adultos mayores de 65 años que fueron los primeros en ser vacunados, todavía hay 334.451 que no están completamente inmunizados. Esto quiere decir que todavía falta un 12% de los adultos mayores de 65 años que debe recibir una dosis y el 21% de la población entre 50 y 64 años, aunque en este mismo grupo todavía falta un 13% que no ha recibido la primera dosis. A pesar de que el grupo de 16 a 49 años fueron los últimos en ser convocados, un 72% ya está completamente inmunizado. Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, es la provincia con el menor porcentaje de población vacunada. El 59,65% de quienes tienen entre 50 y 64 años está inmunizado y el 48,25% en el grupo de 16 a 49 años. Mientras Ecuador vive una disminución de contagios y la descongestión de camas en los hospitales, la variante Delta, que es la versión más contagiosa del virus, se extiende en otros países y ya comienza a ser visible los efectos con nuevos brotes, en su mayoría en pacientes que no están vacunados. Vida y tecnología. Hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles unas cifras que reveló hace poco la compañía Kaspersky. Esta compañía es especializada en seguridad de la información y reveló que en Ecuador hay una explosión de infecciones de virus en las pequeñas y medianas empresas. La cifra que mencionó es que el 73% de crecimiento se ha visto año contra año en infecciones en pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. ¿Por qué sucede esto? La explicación que da Kaspersky es, primero, que hay un descuido, de alguna manera, de las personas que están al frente de las compañías para pensar que la seguridad de la información es una prioridad. Es una prioridad porque los activos más importantes que tiene una empresa en este momento es su información. El segundo aspecto es que probablemente no están llevando adecuadamente el proceso de compra de licencias de los programas que utilizan. Nosotros hemos visto a lo largo de los años que es muy frecuente que una pequeña y mediana empresa no tiene una persona dedicada a tecnología en su empresa y que tiene consultores que le apoyan en eso. Y cuando le piden, necesito tener una hoja de cálculo, necesito llevar la base de datos de mis clientes o el inventario de mi ferretería en alguna herramienta tecnológica, una persona le dice, no te preocupes, yo te instalo. Pero no nos preocupamos de decir, ¿me estás poniendo licencias originales? ¿Me estás poniendo copias? ¿Qué me estás poniendo? Ese es el primer factor por donde entran los virus a los sistemas. ¿Por qué? Porque esas copias o esas versiones antiguas que te pueden poner no tienen las seguridades que los retos del día a día te están imponiendo. Y la seguridad es un reto de todos los días. Por eso nosotros traemos este tema para que ustedes puedan considerarlo al momento de instalar alguna herramienta en su empresa y preguntar, ¿lo que me estás poniendo es una licencia original? ¿Cuál es la diferencia entre una licencia original y una copia? Porque esas diferencias están marcando un factor importantísimo que es precautelar la información que tienes en tu empresa. Y nosotros les invitamos a que hagan esas preguntas y se hagan esas preguntas de cuán valiosa es la información de mi empresa y cuánto debería yo cuidarla. Les invitamos a nuestro próximo episodio de Vida y Tecnología. Muchísimas gracias.
Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Los pueblos, los países, las ciudades, por lo general tienen símbolos, por lo general tienen dogmas fundacionales, tienen hijos prósperos, tienen hijos preferidos, tienen ciudadanos que nos dan la oportunidad de sentirnos orgullosos de formar parte de una ciudad, de un país o de un conglomerado. Esos ciudadanos nos pueden representar en los más amplios campos del quehacer humano: la cultura, la ciencia, la literatura. Y por cierto, lo que más orgullosos nos hace sentir a los ecuatorianos son los logros en el deporte. Y claro, cada 4 años se vienen dos eventos gigantescos que son de dominio mundial, que paralizan a los países, como son el Mundial de Fútbol, que dicho sea de paso se celebrará el próximo año en Qatar, y las Olimpiadas, que es un evento que se realiza cada 4 años y que este año lo llevamos adelante en Tokio, Japón. Los Juegos Olímpicos del año 2020+1, es decir, aquellos que tenían que hacerse el año pasado pero que por la pandemia se suspendieron, son definitivamente los de mayor recordación para los ecuatorianos. Y no solamente ahora que ha pasado un mes en que estos han concluido, no, estos pasarán a la historia por ser, hasta el día de hoy, los Juegos Olímpicos que más preseas doradas hemos tenido en unos mismos Juegos Olímpicos. Y no solamente preseas doradas, sino también de plata y de bronce. Eso es importante que lo levantemos. Eso es importante que lo impulsemos, que desarrollemos el deporte como profesión. Porque por un lado, el deporte despeja la mente, da salud y le hace disciplinado al ciudadano. Pero por otro lado, cuando hacemos del deporte una profesión, eso hace que el país se sienta representado por esos hombres y mujeres que en las distintas disciplinas van marcando la pauta de lo que podemos lograr los ecuatorianos. Siendo políticamente incorrecto lo que les voy a decir, debemos reflexionar que los ecuatorianos estamos dando muestras claras que somos muy hábiles para ganar en los deportes individuales. Somos muy poco hábiles para los deportes en equipo y así funciona nuestra sociedad. La halterofilia, por ejemplo, con Neisida Gómez, con Tamara Salazar, con Angie Palacios, son deportes personales, de una sola persona. Obviamente tienen sus preparadores físicos, entrenadores, fisioterapeutas, etc. Pero quienes levantan las pesas son ellas, no en equipo. Cada una individualmente hace su propio esfuerzo para llevar al país a los más altos sitiales del deporte de la halterofilia. Otro tanto, por ejemplo, Richard Carapaz. No va con 2, ni 3, ni con un equipo. Él va solo en la bicicleta. El deporte del ciclismo también entonces es una muestra de que los ecuatorianos somos muy hábiles para los deportes individuales. Jefferson Pérez, otro tanto. El marchista que durante 25 años era quien ostentaba la única medalla de oro y la única medalla de plata dentro de las vitrinas del Comité Olímpico Ecuatoriano, representaba también un deporte individual. Asimismo, quienes obtuvieron las medallas de oro y bronce en el lanzamiento de bala en los deportes paralímpicos fueron 2 deportistas que mostraban sus facultades individuales. ¿Qué nos quiere dejar esto como mensaje a los ciudadanos? El deporte, sin duda alguna, es una muestra de levantamiento de la autoestima de los pueblos. Pero si es que tomamos también los principios del deporte y aplicamos en nuestra vida privada, vamos a poder conseguir un Ecuador mejor, en donde cada uno de los ciudadanos sea el mejor en lo que hace, porque somos capaces de hacerlo individualmente. Si tenemos abogados, seamos los mejores abogados. Si tenemos médicos, seamos los mejores médicos. Si somos trabajadores de la construcción, seamos los mejores trabajadores de la construcción. Si somos padres, seamos los mejores padres, las mejores madres, los mejores hermanos, los mejores abuelos. Porque solo así podremos encontrar la ruta para que el progreso en el país sea uniforme,
Si es que nosotros mejoramos, sin duda alguna, ese esfuerzo individual hará que la colectividad salga para adelante. Felicitaciones a nuestros deportistas. Que no se nos haga costumbre el creer que los deportistas ganan medallas olímpicas porque así amaneció el día. No, el ganar una medalla en las Olimpiadas implica un esfuerzo permanente, un esfuerzo y un sacrificio diario, horas larguísimas de entrenamiento, dejar de lado inclusive la vida social propia de gente de la edad de Tamara Salazar o Daisy Dahomes, dos jóvenes ecuatorianas que no llegan a los 25 años y que han dejado quizás la comodidad individual de pasar bien con sus amigos, salir, compartir y disfrutar, para en su lugar entregar su espíritu, su cuerpo y su alma a una actividad que nos enorgullece a todos. No nos subamos en las camionetas que no nos corresponden. Sintámonos alegres del triunfo de ellos. Apoyemos desde el punto de vista que nosotros podamos apoyar, desde las distintas aristas, pero a quien le corresponde echar mano para que el deporte ecuatoriano siga progresando y nos sigamos convirtiendo en referentes en diferentes deportes es, sin duda alguna, al gobierno nacional. Estamos en una época de crisis. Muchos quizás pensarán que el invertir en el deporte no es una inversión sino un gasto, pero no hay nada mejor para un pueblo que se invierta en esos símbolos que nos dan orgullo, esos símbolos que levantan la identidad de nuestro país, esos símbolos que nos hacen sentir amor por esta tierra. Y si es que el deporte lo alcanza, pues adelante, apoyemos al deporte. Si mañana sale un gran literato, pues apoyemos la literatura. Si es que pasado sale un gran pintor, pues apoyemos el arte. Todo aquello que nos haga sentir orgullosos de esta tierra debe ser apoyado por el gobierno, por todas las instituciones del Estado y, por cierto, por la ciudadanía. Vaya mi saludo cariñoso para ustedes, campeones, aquellos que nos trajeron las medallas y los diplomas olímpicos. Que en la próxima Olimpiada sigan subiendo sus marcas, sigan poniendo récords olímpicos, sigan poniendo récords mundiales, porque nosotros aquí los ecuatorianos nos regocijaremos con su triunfo, lo aplaudiremos y reconoceremos su esfuerzo como ustedes se lo merecen. Soy Andrés Castillo Maldonado y este ha sido el comentario de la semana. Nos vemos dentro de 8 días. Global Hoy con Alan Catey. La fecha del 11 de septiembre de 2001 es un momento de quiebre para Estados Unidos y buena parte del mundo. Apenas 9 años antes se ha producido el derrumbe de la Unión Soviética, víctima de las contradicciones del sistema económico socialista centralizado, que a la hora de proveer bienes y servicios básicos de buena y suficiente calidad para su población, había fracasado estrepitosamente por su empeño en mantener un pulso en el plano militar y estratégico con los Estados Unidos. Desde el inicio de la presidencia del presidente Reagan, que resuelve duplicar su gasto militar, elevándolo del 3 al 6% del PIB del país, la Unión Soviética trata de igualarlo, pero para ella significa elevarlo del 30 al 60% del suyo. En 4 años, la economía rusa está liquidada y el denostado premier Gorbachev pasa a ser el síndico de quiebra del Imperio Soviético, que en 1992 se disuelve en las múltiples repúblicas que lo integraban. Esta circunstancia determinó un momento inédito en la historia mundial. Esto es, la emergencia de un solo poder mundial, en contraste con la bipolaridad que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial entre las dos potencias citadas, con posturas ideológicas opuestas reflejadas en su enfrentamiento a lo largo de casi 50 años en la denominada Guerra Fría. Antes de la Guerra Mundial, el poder se hallaba incluso mucho más fraccionado y podíamos hablar de una multipolaridad en el mundo. La Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia e Italia eran actores de peso en el escenario mundial, además de la Unión Soviética y de los Estados Unidos.
Y este hecho podría ser extendido hasta antes de la Primera Guerra Mundial con el agregado del Imperio Austrohúngaro y del Otomano. A partir de 1992, Estados Unidos aparece como la única potencia mundial capaz de proyectarse en diversos escenarios del mundo simultáneamente por su poderío militar y económico sin paralelo en ese momento. Esa capacidad ha sido proyectada en Oriente Medio, concretamente en Irak, donde Estados Unidos interviene para derrocar a la dictadura de Saddam Hussein y arrancar un periodo de lo que se ha venido en llamar construcción de naciones, entendiéndoselo como el intento de trasplantar el modelo político democrático liberal con sus valores de libertades y garantías individuales, derechos humanos y supremacía de la ley en un Estado de Derecho con división de poderes para prevenir la tiranía. En este propósito, en el que no se trata de conquistar países o ciudades, sino el alma de los pueblos, este intento fracasa totalmente. La ocupación de Irak es vista en el mundo islámico y particularmente en el mundo del extremismo islámico como un ataque a la summa, la comunidad de los fieles, que debe ser respondida con una yihad para liberar las tierras del Islam de infieles. En 1996, la larga guerra civil que ha vivido Afganistán tras el retiro de las fuerzas de intervención soviéticas en 1989, llega a su fin con la victoria talibán, que pasa a consolidar un emirato islámico regido por la Sharia, la ley islámica, sumiendo al país en un reino de terror. El talibán guarda gratitud a varios grupos de combatientes provenientes de muchos países, principalmente árabes, que han sido parte del esfuerzo de guerra contra la Unión Soviética y permite que, dentro del territorio afgano, estos grupos se entrenen y planifiquen operaciones terroristas contra los infieles. Uno de estos grupos es Al-Qaeda, que está dirigido por Osama Bin Laden, hijo de una de las más poderosas y acaudaladas familias de Arabia Saudita. Bin Laden es sin duda un excelente organizador y planificador, y el 11 de septiembre de 2011 estas capacidades se hacen evidentes cuando lanza un ataque simultáneo en los Estados Unidos al capturar 4 aviones comerciales y utilizarlos como misiles contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y el último, que no logra su objetivo aparente, la Casa Blanca, pues se produce una reacción contra los secuestradores al interior del aparato que culmina con el estrellamiento del avión en campo abierto. El ataque estaba evidentemente diseñado para golpear a los 3 símbolos más visibles del poder norteamericano, esto es, el económico en New York, el militar en el Pentágono y el político en la Casa Blanca. El episodio en su momento fue impresionante, provocando una ola de incredulidad en el mundo. Era inconcebible que la mayor potencia mundial pudiera sufrir un ataque de estas características sin que sus sofisticados aparatos de inteligencia fueran capaces de prevenirlos y detenerlos. Al-Qaeda ya había demostrado sus capacidades en el atentado contra la embajada americana en Nairobi, en Kenia, en 1998, en el cual mueren más de 300 personas con cerca de 5.000 heridos. El atentado de hace 20 años es el primer ataque en suelo continental americano desde la invasión inglesa de 1812 y constituyó un shock tan grave como el sufrido en el país por el ataque japonés contra la base de la Flota del Pacífico norteamericana, Pearl Harbor, en 1941, que precipitaría la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El problema, en 2001, era la indefinición del enemigo. La declaración por parte del gobierno americano de la guerra contra el terror era difusa, como lo era la amenaza del terrorismo.
La represalia que ejecuta Estados Unidos, acompañado por sus aliados de la OTAN, es la invasión de Afganistán, con el declarado propósito de destruir y derrocar al gobierno talibán y de capturar o matar a Bin Laden y desmantelar su organización terrorista. Dos de estos objetivos se logran en un plazo relativamente breve, no así la captura del líder terrorista, quien recién muchos años después será ubicado en la capital de Pakistán, cuyo gobierno, sin duda ninguna, estaba al tanto de su ubicación y lo protegía activamente. De hecho, la permisiva protección del gobierno pakistaní al talibán ha sido esencial a lo largo de estos 20 años para la supervivencia primero y el fortalecimiento posterior de los radicales talibanes que tomaron el poder en Afganistán el mes pasado. El mismo intento de construcción de nación que tan lamentablemente fracasó en Irak, lo hizo también en Afganistán. Es evidente que la lucha contra el terrorismo no está en su mejor momento, pues la expansión de grupos terroristas en toda África, además, claro, del Oriente Medio, está en pleno auge, sea como operaciones locales franquiciadas o como brazos operativos financiados y entrenados por estados, como es el caso de Irán, que de manera sistemática conduce operaciones terroristas, sea directas o por sus operadores locales en muchos lugares, como en Líbano con Hezbollah, en Yemen con los hutíes o en Buenos Aires con sus propios agentes. El enfoque de la guerra contra el terrorismo ha significado también el crecimiento hasta unos límites alarmantes de las capacidades de intrusión del Estado en la vida privada de los ciudadanos, así como el establecimiento de sistemas de control social inimaginables hace 30 años. Cuando la búsqueda de la seguridad llega al punto de permitir graves limitaciones a las libertades, deberemos meditar seriamente sobre quién está ganando esta guerra. No parecería aceptable que una eventual victoria deba ser pagada con la renuncia de nuestros valores. Muchas gracias. Editorial. La ocupación correísta, por Fernando Balseca de El Universo. El novelista Patrick Modiano se define a sí mismo como un niño de la guerra que nació en 1945 en el París de la ocupación. Por eso, desde hace 50 años, sus novelas plantean diversos conflictos que tratan de comprender por qué muchos compatriotas suyos colaboraron con tanta facilidad con los nazis cuando estos invadieron el suelo francés. Es evidente que un poder militar superior resulta avasallador y que muy poco se puede hacer frente a un tremendo despliegue de fuerza y violencia. Pero Modiano no deja de interrogarse cómo fue que aquel poder invasor consiguió montones de franceses serviciales. Su primera novela, La Place Leloité, publicada en 1968, cuando Modiano tenía 23 años, narra precisamente las aventuras y desventuras de un joven judío rico que es amigo de ocupantes y de colaboradoristas que insólitamente elabora una teoría antisemita. En el París de los relatos de Modiano, en los que la traición es una actitud que caracteriza a sus personajes, campean el pillaje, la dilación y el naufragio moral en la Francia de entonces. De Brudier, publicada en 1997, nos horroriza al comprobar que para la eliminación de los judíos, los alemanes recibieron la dócil ayuda de burócratas y empresarios franceses. Cuando leemos, nos traemos lo leído a nuestro contexto. Es la maravilla de la buena lectura y la buena literatura. En este caso, al mostrarnos las paradojas del París de la posguerra, Modiano nos posibilita vernos en nuestro propio entorno. Leemos lo universal de una situación a través de la particularidad de nuestra experiencia vital. Y como la literatura es un ejercicio muchas veces incómodo de la memoria, me parece que los 14 años de correísmo fueron una especie de ocupación cuando con los alemanes ocuparon Francia. El Ecuador padeció
padece una ocupación correísta que hizo naufragar la moral del país. Aunque los historiadores en los años venideros tendrán una perspectiva mejor documentada y matizada, debe recordarse que Rafael Correa y sus colaboradores fueron una amenaza que violentó los principios básicos de la convivencia democrática. Como los nazis de la ocupación, Correa persiguió a quienes lo cuestionaron. Correa montó una estructura desde el Estado para abusar del poder y del dinero público. Correa sometió a su voluntad delirante a los jueces de las Cortes de Justicia. Correa se implicó en delitos y crímenes aún no esclarecidos. Correa ocupó el Ecuador con la mentira, el fanatismo y el abuso de poder. Una consecuencia de la ocupación correísta es que muchos de esos colaboradores, algunos de los cuales deberían estar en la cárcel, andan campantes disfrutando de los años que lucraron del correísmo. Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 2014, Modiano dijo: las personas que vivieron en aquel París quisieron darse mucha prisa en olvidarlo o en no recordar sino detalles cotidianos, de esos que proporcionan la ilusión de que pese a todo, la vida diaria no había sido tan diferente que la que llevaban en tiempos normales. No debemos olvidar que los colaboracionistas del correísmo siguen haciéndose los desentendidos ante la quiebra moral del país. Por Fernando Balseca de El Universo. El Tribunal Contencioso Electoral no se atreve a sacar a Yunda. Martín Pallares, 4 pelagatos. Hoy tampoco hubo una definición sobre la suerte de Jorge Yunda y parecería que nadie, por ahora, está dispuesto a jugársela por sacarlo del cargo. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, que conoció desde las 14 horas la demanda en contra del alcalde removido por desacato a la resolución de ese organismo, según la cual su remoción era válida, anunció que se tomará hasta 30 días, que le da la ley, para parir una resolución. Lo hizo luego de escuchar los argumentos de los demandantes Jessica Jaramillo, Andrés Castillo y Sara Serrano, quienes sostienen que Yunda debe ser sancionado por el organismo por no haber acatado la resolución del Tribunal Contencioso Electoral y de los 2 abogados que Yunda envió en su nombre a la audiencia. Según la ley, el desacato de Yunda, que se evidencia en el hecho de que a pesar de la resolución del organismo volvió a ejercer la alcaldía, se castiga con el retiro de sus derechos políticos, lo que significaría su inmediata salida de la alcaldía quiteña. La certeza que quedó flotando entre los abogados que asistieron a la audiencia es que en el Tribunal Contencioso Electoral nadie está dispuesto a hacer cumplir su resolución. El hecho que el juez Cabrera no haya decidido, luego de que se presentó en la audiencia un video en el que se ve a Yunda dirigiendo el Consejo Metropolitano en franco y evidente desacato de la resolución de ese organismo, hace pensar que en el Tribunal Contencioso Electoral se prefiere esperar a que sea la Corte Constitucional la que decida sobre el caso. Esa institución tiene prevista una audiencia para este 13 de septiembre, en la cual se conocerá el recurso de protección extraordinaria presentado por el vicealcalde Santiago Guarderas. Si bien Cabrera preside el Tribunal Contencioso Electoral y podría anunciar su resolución en los próximos días, es muy diciente el nulo empeño que ha mostrado para hacer respetar su competencia. Ni siquiera ha habido un pronunciamiento de su presidencia para reclamar por la evidente burla de Yunda a sus decisiones. Una posibilidad para la falta de decisión y valentía en el Tribunal Contencioso Electoral, según el abogado y demandante Andrés Castillo, es la amenaza de la defensa de Yunda de recurrir a tribunales internacionales. En su deseo está aplicar el principio de repetición, lo que significaría que quienes participaron en su remoción tengan que indemnizarlo. Esa posibilidad, dice, hace que los jueces del contencioso electoral prefieran que la decisión final la tome la máxima instancia en materia constitucional. El principal argumento de los abogados de Yunda fue la decisión del contencioso electoral, que finalmente no fue una sentencia, sino apenas un pronunciamiento. Este argumento fue destruido por los demandantes, que hicieron notar que la defensa de Yunda pidió una aclaración y una ampliación
del Tribunal Contencioso Electoral, legitimando como decisión en firme de última instancia a esa resolución. Las dilaciones favorecen a Yunda. Si pierde su calidad de alcalde, desaparece el argumento del arraigo laboral por el cual la Corte Superior le colocó un grillete como medida sustitutiva a la prisión preventiva dentro del caso por la compra con sobreprecio de las pruebas chimbas para el COVID que adquirió su administración al inicio de la pandemia. Ese juicio comienza el 29 de septiembre. En otras palabras, si deja de ejercer la alcaldía, hay el riesgo de que la Corte Provincial pida su prisión, con lo que, de hecho, perdería la alcaldía. Mientras tanto, Yunda ha seguido insistiendo en su estrategia para seguir a toda costa en la alcaldía. Esta semana recurrió hasta a lo insólito. El miércoles denunció que había recibido una amenaza de muerte y mostró como prueba unos mensajes enviados desde un teléfono colombiano en los que le decían supuestamente que si no entregaba un dinero no se hacían responsables de su seguridad. Hecha pública la denuncia, usuarios de redes sociales vinculados con el caso, como la abogada Carolina Moreno, que fue una de las ponentes del pedido de su remoción, aseguraron haber recibido desde el mismo número un mensaje que decía que la supuesta amenaza fue enviada por pedido de Sebastián Yunda, quien le había contratado para sacarlo del Ecuador y llevarlo hasta Panamá. Aunque nunca se confirmó si el hijo del alcalde, quien está prófugo, está involucrado en esto, Yunda no hizo denuncia alguna en la fiscalía. Y esto a pesar de que había anunciado que lo haría. El episodio sirvió, en todo caso, para que los operadores de Yunda, incluido su abogado Jorge Acosta y su hermana Liliana, activaran todas las redes sociales posibles para victimizar al alcalde removido. Esa no fue su única movida. En la tarde del miércoles, Yunda dio a conocer otra supuesta amenaza que consistía en la foto de un joven mirando hacia el interior de un carro. El alcalde removido lo acusó de haber querido ingresar a su domicilio. Las elecciones se ganan en las urnas, fue el comentario sin sentido que colocó junto a la foto. Yunda, asimismo, organizó una marcha en su respaldo el jueves y trajo gente de la provincia de Cotopaxi. El municipio cerró también los mercados para que las personas que trabajen ahí participen en esta marcha. Mientras la agonía de Yunda se prolonga, la incertidumbre de Quito se multiplica. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El arte del encubrimiento, por Roberto Aguilar de El Expreso. Con el contralor subrogante Carlos Riofrío pasa lo mismo que con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y sus abogados. Sin su nivel de corrupción y descaro probablemente, pero lo mismo. Ambos conciben el servicio público como una formalidad tramitológica que no tiene ninguna relación con el interés público. Le buscan la vuelta al papeleo para tratar de justificar lo injustificable y convierten el encubrimiento en una de sus prerrogativas. Funcionarios como ellos hacen que la corrupción sea posible. Cabe imaginarse algo de más clamoroso interés público que la calidad moral de las autoridades de elección popular. Si el pueblo cometió el error de votar por un ratero, ¿no es imperativo que lo sepa? Si sobre un asambleísta de la patria pesa una sospecha, por leve que sea, de corrupción y de mal uso de recursos públicos, ¿no es un asunto que exige por lo menos ser debatido por todos los ciudadanos? Pues el contralor subrogante Carlos Riofrío, en su insonable ignorancia de los asuntos públicos, cree que no. Hay una lista de 32 legisladores de todos los partidos que se encuentran glosados por acciones cometidas durante el ejercicio de funciones anteriores. Esa lista fue remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por la propia Contraloría en atención a un pedido presentado durante el juicio político del excontralor Pablo Celi. En ella se encuentra, curiosamente, el propio interpelante del excontralor Juan Cristóbal Lloret. En ella se encuentra la misma presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. En ella se encuentran la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, y el ideólogo de la bancada, Pavel Muñoz. En ella se encuentran hasta miembros del Comité de Ética de la Asamblea. Y sin importar su posición ideológica, desde el socialcristianismo, Carlos Vázquez, hasta el izquierdista Salvador Quispe de Pachacutic, si antes de
de ser asambleísta fue alcalde o fue prefecto, casi seguro que se encuentra en esa lista. ¿Cuál es el motivo de esas glosas? ¿Cuál es su motivo? ¿Se dieron como resultado de exámenes especiales a sus gestiones? ¿Incluyen indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa? ¿Fueron impugnadas? ¿Con qué resultado? ¿Con qué estado se encuentran? En suma, ¿podemos confiar en esos asambleístas o acaso alguno de ellos se metió de candidato precisamente para garantizarse un nivel de inmunidad? El contralor subrogante Carlos Riofrío ha dicho que esa información es confidencial, porque sí, porque le nace, porque no entiende nada. Cree que un funcionario es un tramitador y que el servicio público consiste en cumplir cabalmente con el papeleo. No tiene ni la más pálida idea de la dimensión de lo que pasa por sus manos. Es un ponedor de sellos. Por encubrir información del más alto interés público, por incumplimiento de funciones, por inútil, el contralor subrogante Carlos Riofrío debería ser juzgado políticamente y destituido de ese cargo que ni entiende ni merece. Juzgado políticamente y destituido ¿por quién? Aquí es donde la puerca se muerde el rabo, por la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional, claro, no lo piensa tocar ni con la punta de un dedo. Son precisamente los funcionarios como Carlos Riofrío quienes garantizan el nivel de impunidad que requiere el verancia mecanismo de la actual legislatura. Y es una asamblea de parlamentarios glosados la mejor garantía para la estabilidad de un Riofrío. No es el que el contralor sea un encubridor, es que la política nacional se ha convertido en el arte de encubrimiento. Por Roberto Aguilar de El Expreso. ¿Ecuador es un país capitalista? José Hernández, 4 Pelagatos. La sorpresa no es total, pero llama profundamente la atención. Ecuador es un país que se dice capitalista. Sus detractores hablan incluso de neoliberalismo, pero la realidad es diferente. El Estado protege, fija precios de sustentación, subsidia, es decir, interviene en el mercado, no para regularlo, sino para negarlo. Y hay actores económicos, comerciales y políticos que, declarándose de izquierda o de derecha, defienden ese modelo y no quieren oír hablar de competencia, eficiencia, optimización racional de costos. En definitiva, no aceptan que la economía de libre mercado se basa en la oferta y la demanda. La ilustración más palmaria, que tiene apenas 48 horas, es la convocatoria por parte del Pleno de la Asamblea de Tanglivera, ministra de Agricultura. Ella habló el martes de la crisis del campo. No habló solo ella. Los asambleístas que lo hicieron mostraron que no tienen claro en qué sociedad viven y probaron por qué la Asamblea Nacional responde por un enorme déficit político y ético. La ministra llegó acusada por muchos asambleístas de no solucionar los problemas de los agricultores, de arroz, banano y de los ganaderos, en particular del sector lechero. ¿Y qué entienden que debe hacer la ministra? Fijar los precios de sustentación, hacerlos cumplir y evitar que los contrabandistas metan en el mercado productos más baratos provenientes de Colombia o de Perú. La ministra llegó a decir obviedades que en ese recinto son considerados al parecer como sacrilegios, que el modelo de sustentación de precios es caduco, que ha premiado la ineficiencia productiva, que con él los agricultores han perdido competitividad, que ese modelo produce sobreoferta productiva y afecta a aquellos que se supone debe favorecer, que ha encubierto una política clientelar y no garantiza en forma alguna el crecimiento del sector agrícola en el país. Diego Ordóñez, asambleísta de Creo, completó esta película, cuyo título todos conocen, Los precios políticos son una estafa, y no se lavó las manos. Para él, el Estado debe bajar aranceles para que el campo tenga a mejor precio insumos, materias primas, bienes de capital. Debe eliminar la tramitología y otorgar crédito barato y a largo plazo. No pedir al Estado que intervenga en la dinámica oferta-demanda, porque no existe, dijo, un mecanismo para garantizar a los productores costos con más margen. Y preguntó por qué los consumidores deben pagar el costo de la ineficiencia de los agricultores.
Los asambleístas no lo oyeron. Tampoco Tangi Vera, empeñada en explicar que su ministerio está hablando de productividad, competitividad, costos de producción, diversificación, comercialización, post cosecha y financiamiento. Es decir, de lo que deben hacer los actores económicos y el Estado en una economía de mercado. No solo no los oyeron, basta juntar algunos discursos para ver cómo asambleístas socialcristianos de la izquierda democrática o de Pachacutic comparten la misma idea de lo que debe hacer el Estado en el capitalismo. Fijar precios, garantizarlos, construir silos para comprar la producción sedentaria, sí, el excedente, y tener un ejército de controladores para perseguir a los sapos, esa palabra fue utilizada, que incumplen. Nadie habló de competitividad, ni de productividad, ni de volumen para bajar costos, lo más parecido a la concepción comunista. Salvo que aquí las pérdidas van al Estado, mientras las utilidades tienen propietario privado. Falqués, viejo cuadro social cristiano, no pidió que el Estado fije los precios, sino que el Estado proteja al sector agrícola. ¿Cómo? Fijando precios justos que les permitan seguir en el campo. Así, con contradicción incluida. Y exigió a la ministra que use a los gobernadores para reprimir a todos aquellos que impiden que el Estado garantice los precios. Falqués hablaba del banano, pero dijo en suma lo mismo que Dina Farinango de Pachacutic hablando de la leche. Amanda Ortiz, ahora independiente, tras haber llegado a la lista o haber llegado con la lista de la izquierda democrática, llegó a decir que están persiguiendo a los agricultores. Su perorata inflamada y vacua solo puede ser comparada, por ejemplo, con la de Lucía Plasencia o Joana Moreira del mismo partido. Darwin Pereira, también de Pachacutic, fue más impresentable. Amenazó a la ministra de Juicio Político porque las convocatorias en las que ella explica que lo que le reclaman es un modelo caduco, no surten efecto. Pereira, cuya capacidad para volver elemental lo que es complicado es proverbial, representa a parte de los recién llegados a la Asamblea. En este caso, él milita por tener clientelas cautivas y poner el dinero del Estado al servicio de empresas o de personas que dicen creer en la sociedad de mercado, pero rehúsan competir. No entiende que el Estado debe facilitar la tarea de los agricultores, pero no premiar su ineficiencia. Curiosamente, parece que tocó al presidente Lasso inaugurar el capitalismo en algunos sectores. José Hernández, 4 Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.